Tres casos espeluznantes de la historia que no podemos sacarnos de la cabeza. Béla Kiss. Para el público, era un apuesto caballero de Budapest que dirigía un exitoso negocio de hojalatería y organizaba fiestas muy elaboradas. Pero a puerta cerrada, el soltero codiciado mató y mutiló al menos 23 mujeres antes de encurtir sus cuerpos y almacenarlos en bidones de acero en su propiedad. Nacido a finales de julio de 1877 en la ciudad de Budapest, hoy Hungría, en esa época imperio austrohúngaro, y si bien poco se sabe de su infancia, provenía de una familia de buen pasar, y esto le permitió ser dueño de una fábrica de hojalata en el pequeño poblado de Sincota, en la cual vivía con su esposa María y el ama de llaves llamada Jakubek. Sin embargo, su mujer lo dejó para irse con un artista de nombre Paul Bihari. Aunque no llegaron muy lejos, Béla Kiss se cobraría la vida de su esposa y de su amante, en la que se presume daría comienzo a su trayectoria como asesino despiadado. En 1903, Béla Kiss empezó a poner anuncios en los periódicos bajo el alias Hoffman, afirmando ser un viudo solitario que buscaba una compañera. Cuando una mujer respondía, él la convencía de que le diera todo su dinero y los bienes que tenía antes de atraerla a su casa, donde la estrangulaba con una cuerda o con sus propias manos. A cada mujer le extraía la sangre haciéndoles una incisión en el cuello y luego lo colocaba en un barril de acero lleno de metanol. Kiss almacenó los bidones llenos de los restos de las mujeres encurtidos en su propiedad, lo que acabó despertando las sospechas de los vecinos. Aún así, la mayoría de la gente supuso que los utilizaba para almacenar gasolina. Los restos de las mujeres no fueron detectados en su propiedad hasta que fue reclutado por el ejército austrohúngaro en 1914. Después de oír rumores de que Kiss había muerto en combate, su casero revisó sus pertenencias para hacer sitio a un nuevo inquilino. Cuando abrió el primer bidón, el propietario se sintió invadido por un olor de un cadáver en descomposición. Llamó al alguacil, que abrió los bidones restantes y encontró 24 cadáveres en escabeche. Mientras tanto, Kiss fue herido en una batalla y terminó hospitalizado en Serbia, lugar donde fueron a buscarlo para detenerlo, pero nuevamente usurpó otro nombre de un soldado muerto para escapar de las autoridades imperiales. En principio fue dado por muerto, pero al descubrirse que no era el sujeto que buscaban, siguió el operativo para hallarlo, aunque sin resultados positivos. Kiss nunca regresó a su casa y nunca más se supo de él. Su paradero, así como los nombres de muchas de sus víctimas, siguen siendo desconocidos. La tragedia del Medusa. En la sala de grandes formatos del Louvre hay un cuadro que compite con la Gioconda en los favores del público. Se trata de la Balsa de la Medusa, en la que Théodore Géricault inauguró el movimiento romántico pictórico francés. La Balsa de la Medusa evoca una de las mayores tragedias marítimas de la historia: el embarrancamiento de la fragata homónima en el banco de arena de Arguin, una trampa a flor de agua que todavía asoma decenas de millas frente a las costas del actual Senegal. Ocurrió en 1816, pero los ecos del drama siguen presentes en la memoria de Francia. La Medusa llevaba a bordo 400 personas, entre ellas muchos niños, cuya misión era colonizar la ciudad de Saint-Louis, cerca de Mauritania. Es así que detrás de una de las obras más fastuosas del arte, se esconde y perpetúa una de las tragedias más terribles e indignas de la historia. El 2 de julio de 1816, un navío de guerra francés, el Medusa, encalló en un banco de arena frente a las costas de África. El incidente provocó inmediatamente un escándalo porque el incompetente capitán, Hugues de Chaumareix, se había ganado su puesto gracias a sus conexiones políticas. Después de 3 días de intentar desviar el rumbo del barco, la tripulación decidió abandonar el navío. Había más de 400 personas a bordo, pero los botes salvavidas solo tenían capacidad para unas 250. De Chaumareix decidió salvarse él mismo y a sus oficiales superiores,
dejando a 146 pasajeros del barco a su suerte en una balsa construida a toda prisa y mal. Los desafortunados pasajeros de la balsa pasaron 13 días agotadores en el mar, con solo una bolsa de galletas, un poco de agua y algunos barriles de vino para sobrevivir. Debido a la desesperación y la creciente hostilidad entre el grupo, muchos fueron arrojados por la borda en peleas o asesinados y devorados por las personas que quedaron a flote. Cuando fueron rescatados, solo 15 hombres habían sobrevivido. Cuenta la leyenda que, años después, en un pueblo de Francia, los niños le tiraban piedras y abucheaban a un anciano que se pasaba el día deambulando alrededor de la fuente semiseca de su abandonada mansión. Era Hugues de Chaumareix, el apestoso comandante, juzgado y repudiado hasta el fin de sus días. Su único hijo se había negado a casarse para que su apellido se extinguiese con él y acabaría suicidándose. La historia de Chaumareix y la medusa, siempre presente gracias al cuadro del Louvre, es la historia de los infames que desde el poder abandonan a los débiles. Es la misma historia de quienes han permitido el espectáculo lamentable de lo ocurrido con el Francisco y Catalina. En ellos anida el espíritu mezquino y cobarde de Chaumareix. El USS West Virginia estaba amarrado en el Battleship Row en la mañana del 7 de diciembre de 1941, cuando Japón atacó a Pearl Harbor, ataque que llevó a los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Muy dañado por los torpedos, el barco se hundió en aguas poco profundas. Inmediatamente después del ataque de Pearl Harbor, en medio del caos y la devastación, se desarrolló un drama particularmente desgarrador dentro del casco dañado del USS West Virginia. El acorazado, que había sufrido graves daños por múltiples impactos de torpedos y bombas, se estaba hundiendo rápidamente. En un esfuerzo desesperado por salvar el barco, la tripulación tuvo que sellar varios compartimientos. Este protocolo de emergencia estándar, si bien era necesario para evitar mayores inundaciones y posibles zozobras, tuvo una consecuencia trágica e involuntaria. 3 marineros quedaron atrapados dentro de uno de estos compartimientos sellados. 6 meses después de Pearl Harbor, los equipos de salvamento que sacaron del océano los restos del West Virginia encontraron 3 cadáveres en un almacén hermético, junto con raciones de comida de emergencia vacías, baterías usadas y un calendario marcado del 7 al 23 de diciembre. Una vez que se encontraron los cadáveres, los compañeros de servicio y amigos no tuvieron el coraje de contarles a sus familias cómo habían perecido. Ronald Endicott, Clifford Olds y Louis Body Costin quedaron atrapados dentro del barco cuando se hundió. El 7 de diciembre, la mayoría de los miembros del servicio pensaron que los ruidos que oían provenientes del West Virginia eran trozos de un aparejo suelto que golpeaba el costado del barco. A medida que los demás ruidos circundantes se fueron apagando, se dieron cuenta de que todavía había hombres con vida en el almacén. La situación de estos marines atrapados era terrible. Estaban confinados en un compartimiento completamente oscuro, con suministros de aire limitado y sin forma de comunicarse con el mundo exterior, excepto tocando el casco metálico. El mismo diseño que convirtió al USS West Virginia en un formidable acorazado, se convirtió ahora en una barrera para su rescate. Como el agua que rodeaba el acorazado estaba cubierta de petróleo, los rescatistas no podían usar sopletes para crear una vía de escape. Además, si se abría cualquier tipo de agujero en el buque, toda la habitación se inundaría de inmediato. No se puede subestimar el costo psicológico y físico de los marineros atrapados. En completa oscuridad, con el agua subiendo y el aire escaseando, estos hombres se enfrentaron a un miedo y una incertidumbre inimaginables. Los informes de los supervivientes y los relatos históricos sugieren que los 3 marineros atrapados lograron sobrevivir durante 16 días después del ataque, como lo demuestran las continuas escuchas y el descubrimiento de calendarios marcados por los hombres atrapados.
Ronald de 18, Clifford de 20 y Luis de 21 años respectivamente. Los marines y marineros temían tener que estar de guardia en cualquier lugar que estuviera cerca de los restos del naufragio, sabiendo que oirían los gritos de sus amigos atrapados a bordo, golpeando el casco de metal y sin forma de ayudarlos. El destino de Endicott, Olds y Costin se mantuvo en secreto durante 54 años. En sus lápidas todavía se afirma que fallecieron erróneamente el 7 de diciembre de 1941.